participación. Siguiente tema: retos y tareas en el ámbito laboral en torno a la mujer. Está con nosotros la doctora Luz Pacheco Serga. La doctora Luz Pacheco es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, España. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada por la oportunidad de participar en esta Semana Democrática. Muy emocionada, pienso como todos, por este testimonio tan alentador por un lado, tan duro, tan fuerte, pero tan esperanzador, que nos ha dado a todos una lección de vida. Y a mí me toca una parte de esta exposición que es mucho más académica, más bien estrictamente académica, y espero que esto de alguna manera corrobore lo que hemos escuchado antes sobre la importancia del papel de la mujer, su labor insustituible, porque creo que nos damos cuenta que varón y mujer somos complementarios, cada uno aporta lo suyo y no está el mundo completo si falta uno de los dos. Creo que con el tiempo habrá también aquí algunas pinturas de mujeres, porque indudablemente lo que es el mundo de la cultura fue pensado inicialmente, al menos desde que tenemos noticias, como si fuera patrimonio de los hombres, ¿no? De los varones. Y ha sido precisamente el siglo XX el que ha descubierto que también la mujer tiene mucho que aportar en el mundo de la cultura, en el mundo del trabajo, y no solo en el hogar. Aunque como se dice, madre solo hay una, ¿no? Y eso sí es insustituible de todas maneras. Yo había preparado acá una exposición, no sé si... uy, qué pena. No le hace otro. ¿Dónde está la computadora? Para poder hacer el avance. Sí me está obedeciendo, creo. ¿Hacia dónde dirijo la computadora? ¿Dónde está la computadora? ¿Hacia dónde la dirijo? No sé. ¿Esa? Bueno, les decía que si pensamos y nos remontamos a los comienzos del mundo civilizado que conocemos, quienes trabajaban materialmente eran ¿quiénes? ¿Saben? ¿Quiénes se dedicaban al trabajo material, manual? ¿La gente libre o los esclavos? Los esclavos. Los esclavos eran considerados cosas. El que el trabajo sea algo que dignifique a la persona, les decía, recién se ha descubierto en el siglo XX. A ver, esto ha sido muy rápido. Pero bueno, hoy en día se entiende a nivel mundial que el trabajo es eje del desarrollo de la persona. Probablemente a fines del siglo pasado, comienzos del siglo XX, más bien, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una persona se enorgullecía de no trabajar, de vivir de sus rentas, de su apellido. Hoy en día una persona no tiene trabajo y lo dice con la boca chiquita y casi avergonzada, como si fuera su culpa. Y resulta que no es que ella no tenga mérito, sino que a veces no encuentra la ocupación adecuada, no encuentra la opción de trabajar. ¿Por qué? Porque hay esa conciencia, esa vergüenza que tiene el ser humano de pensar que él no está siendo útil socialmente. Todos somos útiles socialmente. Normalmente esas personas, las personas discapacitadas o con capacidades diferentes tienen una función primordial en la sociedad, porque ellos son útiles a quienes tenemos más capacidades o capacidades también distintas para ser solidarios y darle la oportunidad, como hemos visto hace un momento, ¿no? Personas que tienen a lo mejor una dificultad para salir adelante y les podemos dar la mano. Eso nos permite ser a todos más humanos, ¿no? Si no seríamos como máquinas o como, no sé, como en la selva, ¿no? La ley es más fuerte. También aquí ponía de manifiesto que hay una identidad femenina, hay un modo de ser más femenino, un modo de ser masculino, y eso es la riqueza de la humanidad. Antes se pensaba que había virtudes femeninas y virtudes masculinas. La mujer delicada, la mujer casi asustadiza, ¿no? El hombre recio, el hombre valiente. Y a la hora de la verdad, yo creo que podemos estar de acuerdo, no sé, si no estamos de acuerdo me lo dicen, que los hombres también son delicados, pero al modo masculino. Y las mujeres somos delicadas al modo femenino. Y así como eso también la valentía, una valentía masculina, una valentía femenina, porque son modos de ser distintos. Pero, como decía también al empezar, modos complementarios. De allí que ese binomio, sexo y género, sean tan importantes.
Por un lado, hay que desechar aquello que es un estereotipo que no va, porque hemos descubierto que la mujer tiene potencialidades también para la vida pública. Pero no se trata de imitar al hombre. O sea, creo que perdemos si queremos ser masculinas, como ellos perderían si quieren ser femeninos, ¿no? O sea, no. Cada uno en su área y tiene que ir desempeñando su rol para engrandecer la sociedad. Por eso mismo tiene que haber en el mundo del trabajo, y es algo que se ha logrado más en los países con más desarrollo social, como son los países Alemania, Francia, Italia, Noruega, países que tienen un alto índice de desarrollo humano. En esos países ya se ha logrado crecer en la conciencia de que hay corresponsabilidad en sacar la familia adelante. Tanto el varón como la mujer tienen que estar presentes. Hay que superar eso que el hombre trae la plata y la mujer es la que está en la casa todo el día. No necesariamente. Ahora, sería lo ideal, pienso yo, porque yo he tenido la suerte que mi madre no tuviera que trabajar, porque mi padre ganaba lo suficiente para que pudiera mantenerse el hogar. Pero muchas veces eso no es posible. Y yo considero que es, sí, para mí un agradecimiento muy grande que mi madre dejara de trabajar porque le gustaba lo suyo, pero se dio cuenta que nosotros éramos pequeños y la necesitábamos, y era una alegría que nos acompañara en ciertos momentos de la vida escolar, sobre todo, ya por la vida universitaria es distinto, ¿no? Pero les decía, entonces, esta conciencia ha llevado a que se tenga más en cuenta permisos del varón, de la mujer, permiso por paternidad, por maternidad, incluso lo que se llama excedencia, tener un tiempo para reservar el puesto de trabajo, por ejemplo, hasta los 3 años, y poder volver para poder dejar al niño un poco más desarrollado. En fin, en otros países, digo, ya esta legislación está avanzada. En la nuestra estamos dando los primeros pasos. Y ahora lo que voy a tratar de hacer un vistazo rápido es cómo ha evolucionado, porque mi especialidad es Derecho del Trabajo, aunque he trabajado bastantes años en empresas y creo que eso me ha permitido estar, por un lado, como en la batalla del día a día con el sindicato y todas las cosas que hablaba la vicepresidenta del Congreso, ¿no? A mí me tocó ser gerente de recursos humanos en una época donde me dijeron que el secretario del sindicato era de Sendero Luminoso y que lo habían apresado porque estaba tirando tomates con vidrios, ¿no? Y entonces me aconsejaron que me podía matar porque claro, los jefes de personal eran mal vistos, ¿no?, por esas personas. Entonces sí, en una época difícil. Sin embargo, después, cuando yo he pasado al mundo académico, porque enseño en la Universidad de Piura, en Campus Lima, pienso que esa experiencia de campo me ayuda mucho a tratar, ¿no?, de vivir una justicia, porque el derecho al trabajo es tanto para el trabajador como para el empresario, ¿no? No es ni uno ni otro, ese es el mundo del trabajo, la justicia, ¿no? Uno no puede, si uno se inclina más a favor de uno, pues ya no está viviendo la justicia. Entonces vamos a ir rápidamente, no sé si pueden pasar a la siguiente, ahí está. Miren ustedes, esto lo digo porque a veces tenemos un prejuicio de pensar que los españoles han traído muchas desgracias al mundo americano. Hay gente que tiene esta concepción. Sí hubo abusos, como los hay ahora, de parte de peruanos y de cualquier nacionalidad. Fíjense, si ahora no se cumplen las leyes, ¿qué se iban a cumplir en el siglo XVIII, en el siglo XVII? O sea, era súper difícil. Pero si ustedes leen las leyes de Indias, no saben ustedes cómo protegían los reyes de España a los indios del Perú. Por ejemplo, la mujer india que trabajaba en las minas tenía derecho a 3 años de descanso. 3 años. ¿No? La jornada de trabajo del indio peruano era más corta que la del español en la península. Tenían que ponerle siempre, si estaban en esos trabajos de las minas o las mitas, una hamaca, no podían dormir en el piso. Y como esto, muchas normas que después lamentablemente no se cumplieron, pero sí hemos tenido una legislación en el mundo del trabajo adelantada a la época. Después tenemos los códigos civiles del Perú del año 52, del siglo pasado, de 1936, y de 1984, que es el que actualmente tenemos. ¿Por qué los menciono? Porque hasta el año 1984, hasta ese código de 1984, el contrato de trabajo estaba regulado como si fuera un contrato que se llama civil. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona solo iba a recibir a cambio de su trabajo lo que habían pactado como remuneración.
Pero esta figura había traído como consecuencia muchas injusticias, porque si el trabajador se enfermaba, lo sacaban. Si el trabajador, por ejemplo, necesitaba un permiso, no se lo daban. Y así una serie de injusticias de parte de quien tenía en sus manos el poder de contratación. Por eso surge esta rama del derecho del trabajo que permite que haya una protección a la persona que nace de las leyes, que eso es la seguridad social, los permisos, toda una serie de beneficios. Nuestra Constitución de 1920 es una de las primeras, después de la de México, en reconocer derechos en el mundo del trabajo. Y no distinguía entre varones y mujeres, siempre decía simplemente derecho al trabajo. Más bien, en estas épocas, y sobre todo le debemos al gobierno de José Pardo y su ministro Matías Manzanilla, ellos dieron una serie de leyes muy favorecedoras para la mujer. Piensen ustedes, 1924. ¿Había muchos autos en el Perú, en Lima? ¿Autos? ¿No es cierto? ¿Había mucha luz eléctrica? Pues tampoco. Entonces, si la mujer se pensaba que era más delicada y había que protegerla y que tenía que estar en el hogar, las leyes de la época lo que hicieron fue, por ejemplo, prohibir el trabajo de la mujer en la vía pública. Establecer para la mujer una jornada de trabajo más corta que para el varón. Establecer, por ejemplo, que donde había mujeres tenía que haber un asiento. No debían estar tantas horas de pie. Eran medidas que en ese momento eran beneficiosas para la mujer. Pero ¿qué pasó? Llegamos al finales del siglo XX, comienzos del XXI, estas normas ya eran más bien discriminatorias. ¿Por qué? Porque contratar a una mujer era más caro que contratar a un hombre y suponía muchas más obligaciones para el empleador. Entonces, poco a poco, estas normas, que al principio eran protectoras, se empezaron a derogar. O sea, derogar quiere decir que ya no van a regir, ¿no? Y hoy por hoy lo que estamos intentando en todos los países es lograr una igualdad de oportunidades, partiendo de que hay una realidad distinta. Porque quien lleva la maternidad es la mujer y no el hombre. Entonces, igualdad no es igualitarismo, sino que el hombre va a pedir 98 días de descanso pre y postnatal, sería absurdo, ¿no? En cambio, la mujer sí. Bien. ¿Qué entidad ha sido muy importante para el desarrollo de los derechos de la mujer en el mundo laboral? La Organización Internacional del Trabajo, que desde el año 1952, en su convenio 183, hizo que todos los países, o casi todos los países del mundo occidental, firmaran un convenio de protección a la maternidad, para dar el descanso, para dar también el permiso de lactancia y una serie de beneficios. El Perú, fíjense ustedes, recién aprobó este convenio en el año 2015. Y fue ratificado por el presidente de la República en el año 2016 y empezó a regir en el 2017. Ahí es cuando salió en todos los medios que se extendía el descanso por maternidad a 98 días. No sé si se acordarán. Vamos a ver si esto... Sí. Bien, entonces, hoy en día, ¿qué hemos logrado para la mujer que trabaja? Una protección, sobre todo para no ponerle fin a su contrato de trabajo, si no hay una causa justa, ¿no?, que pueda demostrarse. Porque lo que pasa muchas veces es que se despide a la mujer porque está embarazada. Cuando yo trabajaba en estas empresas, trabajo en un grupo empresarial, tuve una experiencia también muy fuerte. Recuerdo que había una trabajadora que era muy buena, la teníamos contratada a plazo fijo. Llevaba en la empresa como 7 meses. Yo, antes de ir a la oficina, paseaba por la planta y vi que esta señora no estaba. Entonces le pregunté, porque era una empresa de tejido y eran telares, ¿no? Entonces le pregunté a la señora del telar de al lado: oye, fulanita, no, doctora, no ha venido. No sabe, fue mujercita. Dije, ¿mujercita? Entonces se dio cuenta que yo no sabía nada. Y le digo, ¿que estaba embarazada? ¡Ah, doctora, no le diga que yo le he dicho! Pero ella me ha afirmado que mañana viene de todas maneras a trabajar. Mañana, le digo, pero no me dices que hoy ha dado a luz. Sí, pero es que ella no quiere perder el trabajo y mañana va a estar aquí. Entonces dije, ¿cómo una mujer que ha dado a luz va a dejar a su hija al día siguiente, no?
Entonces lo que hice fue pedir en portería que le quitaran, en esa época había tarjeta para chequear la asistencia, y le dije que me la llevaran a mi oficina, y cuando llegara la trabajadora fuera a mi oficina. Y efectivamente fue al día siguiente. Entonces le dije, bueno, entró, le dije, y ya estaba aterrada, ¿no? Pensó que le iba a despedir. Entonces le dije, bueno, fulanita, te felicito porque seas clínica, pero ¿cómo has hecho? Porque claro, yo la veía todos los días, y todas sabemos que una persona está embarazada, todos sabemos que no es que engorde simplemente, es una forma física distinta estar embarazada que estar engordando. Entonces le dije, es que yo no me he dado cuenta que estaba embarazada. ¿Qué has hecho? Me he fajado, doctora. Casi me muero. Me he fajado para que no se dieran cuenta que estaba embarazada. Porque en todo el parque industrial, si uno queda embarazada, no te renuevan el contrato. Entonces, yo, claro, de verdad que fue de las experiencias de las más duras que he tenido en mi vida, ¿no? Le dije, mira, ojalá que tu hijita no haya sufrido por lo que estás haciendo. ¿Y con quién la has dejado? Con una vecina. Le dije, no puede ser. Además, fíjate, yo creo, ¿no? Si nosotros no fomentamos la solidaridad de las personas con sus hijos, ¿con quién van a identificarse? Una persona que no tiene arraigo con su familia, ¿con quién lo va a tener? Entonces le dije, le dije, mira, tú te vas a tu casa, tú tienes derecho al descanso pre y postnatal. En ese tiempo eran 90 días. Y como has trabajado hasta el día anterior a dar a luz, los 90 días los pasamos para después. Tienes 3 meses. No me creía. Entonces, pero bueno, que te vas. Al día siguiente volvió. No, te vas a tu casa. No, doctora, no es necesario. Dije, te vas porque no te voy a dejar trabajar. Tú tienes derecho a un subsidio, no te voy a dejar trabajar, tienes que ver a tu hijo. Al tercer día que regresó, le dije, te vuelvo a ver y te despido. Ya no volvió. Claro. En 3 meses no la vi ya, ahí sí ya, eso sí la tenía aterrada. Pero fíjense, eso, la mayor discriminación, no es para lo que a veces sale en los periódicos. El grupo más discriminado es la mujer que quiere ser madre, ¿no? A veces hacen firmar para no quedar embarazada, ¿no? Si quieres trabajar en una empresa, y eso es un abuso, ¿no? Y también digo, es un abuso despedirte si estás embarazada. Bueno. También hoy esta norma permite que una mujer no sea sometida a un diagnóstico a ver si está embarazada. Si está embarazada ya no la contratan, no. Salvo, dice el convenio, que esté previsto en la legislación del país que sea necesario hacer este examen, perdón, porque eso no avanza, sí, esto, para poder estar seguros que realizar el trabajo no le hará daño a ella o al niño que está por nacer. ¿Está claro? Y en el Perú, si esto fuera el caso, si se demostrase, no te pueden ya discriminar porque estás embarazada. Bien. También está previsto, ¿no?, que la mujer no pueda ser, también ni discriminada, ni despedida, ni, no sé, de alguna manera hostilizada durante el tiempo que dure la lactancia, que es 1 año después que ha nacido el bebé, ¿no? Entonces, eso es una gran mejora, ¿no? Inclusive nosotros también tenemos ya una ley especial anterior a este convenio que establece que si el trabajo que desarrolla la mujer gestante puede hacerle daño al hijo que está por nacer, pues entonces puede pedir un cambio de ocupación. El empleador está obligado a hacerlo. Bien, o sea que creo que en esa línea hemos mejorado mucho. Había puesto aquí también, no sé para dónde estoy disparando, pero ahí está. Esto es lo que he dicho, ¿no? El despido o no renovar el contrato porque una mujer está embarazada sería también contrario a lo que establece el convenio 183 y lo que también ya el Estado reconocido por una ley interna, ¿no?, que es, la he puesto acá, Jesús. Vamos a ver. Quisiera ver dónde está Bueno, esto ya lo he dicho antes, ¿no?, que el empleador se quiere despedir a la mujer en esta época de embarazo, lactancia, ¿no?, tendría que demostrar que no es por razón del embarazo. Hoy en día era, casi al revés. Inclusive, fíjense, la ley peruana decía que para que la protección contra ese despido sin causa progresara, la mujer tenía que haber comunicado por escrito al empleador su estado de gestación. Pero no sé aquí quiénes trabajan, pero cuando una mujer queda embarazada, normalmente al 4.º mes ya lo dice.
Hoy estoy embarazada porque antes tenía miedo de no quedar embarazada, que el niño no sea viable. Y eso se pasa de boca a boca. Y a veces llega y no hay papel y ya se sabe y no renuevan el contrato o despiden a la persona. Entonces, hoy en día ya más bien eso no se va a poder hacer. Si el empleador quisiera hacerlo, tendría que demostrar que no renueva el contrato o que está despidiendo a la mujer por una causa, una falta que ha cometido la persona. Entonces, como decía hace unos momentos, los convenios de la OIT y también la legislación peruana, que era en un momento protectora de la mujer, pasó a ser discriminatoria. Entonces, ¿qué hizo el Perú? Como ha hecho otros países, se llama denuncia el convenio. Dice, nosotros ya no queremos estar sometidos a este convenio porque es contrario a los intereses, en este caso, de la mujer. Y entonces ya dejó de estar prohibido el trabajo nocturno, el trabajo en la vía pública y también el trabajo en subsuelos, ¿no? Minas y canteras. Esto es un poco, ya se verá qué pasa con los años, porque trabajar bajo tierra, de hecho la fortaleza física del hombre es mayor en fuerza bruta, aunque a veces la resistencia física de aguantar noches en vela es mayor de la mujer, ¿no? A veces también eso se puede ver. Entonces hay también un derecho adicional reconocido en nuestro país, que es que la mujer, si ya ha ganado la posibilidad de salir de vacaciones, puede solicitar al empleador que gozarlos después de que termine el periodo postnatal, de descanso postnatal. En otros casos es el empleador el que decide en qué fecha sale de vacaciones, pero la mujer, que es madre, puede más bien ella exigir que se haga de este modo. Bueno, aquí puse el link, pero bueno, ahorita ya no si la reparten esa presentación les puede servir para verlo, ¿no? Si fuera el caso de un parto múltiple, los días de descanso se suman 30 días más de descanso en el país. Y si más bien fuera el caso de una adopción, esa persona, o sea, ambos tienen derecho a 30 días de licencia pagada, no sin pago. Yo pienso que en todos estos temas de fomentar la presencia paterna, materna en el hogar, no se puede poner toda la carga en el empleador. Pienso que el salud tendría que intervenir más para que el empleador no tuviera que pagar todo el gasto que supone pues que un señor se vaya de descanso por paternidad. A lo mejor ahorita son 10 días, pero se vaya 15 o 20, como es en otros países, ¿no? Hoy por hoy lo único que tenemos es un subsidio por maternidad que paga el salud, ¿no? Y que es un promedio de lo que gana la madre trabajadora, ¿no? Para eso tiene que haber estado afiliada al Seguro Social al momento de quedar embarazada. Así que tiene un tiempo para cobrar este dinero, que es hasta, hemos puesto acá, ¿no? 6 meses después de haber dado a luz, ¿no? 6 meses después de haber terminado el descanso postnatal, o sea que es un tiempo bastante largo. En el Seguro Social el niño va a tener atención, tanto el niño como la madre, hasta que tenga 1 año. Y también hay la posibilidad de pedir 1 hora de licencia para dar de lactar al niño, es el permiso por lactancia materna, y también hay un derecho a subsidio que paga de salud por el niño. Ese subsidio, pongo acá, es de 2 remuneraciones mínimas vitales. Ahora, ¿de cuánto es la remuneración mínima vital? ¿Se acuerdan? ¿Sabe alguno? 930, muy bien, o sea que sería 1860. Y eso lo tiene que tramitar la mamá o una persona que tiene una carta poder de ella. También hoy en día se habla de la posibilidad o la obligación que tiene el empleador de poner salas cunas, ¿no? Fíjese, esto ya lo teníamos desde el año 1918, que es el gobierno de José Pardo, o sea, una época antiquísima. Pero en el año 95, el gobierno que es tiempo era de Fujimori, derogó esta norma y dejó en el aire, ¿no?, esta obligación. Felizmente, que ya no sé mucho, pero han pasado bastantes años que estuvo en el aire, se ha dado una nueva norma que establece la obligación para los empleadores que tengan al menos 20 mujeres en edad fértil, que en el Perú se considera que es desde los 15 años hasta los 49, en ese caso tienen que poner una sala cuna para poder tener ahí a los niños.
y del riesgo del embarazo ya les he hablado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, también otro beneficio que tenemos tanto varones como mujeres, un padre o una madre de familia, es tener derecho a una asignación familiar que es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto sería? Si es el 10%, 93 soles. En el año 2017 se dio esta ley para lograr una igualdad de oportunidades, partiendo, como siempre, de la equidad, buscando una protección especial contra la mujer en caso de hostigamiento sexual, aunque lamentablemente también las mujeres a veces hacen hostigamiento sexual contra los hombres. A veces ocurre, no son la única, pero mucho mayor proporción es al revés. Entonces, se buscó también con esta ley que hubiera mayor facilidad para armonizar derechos laborales con los personales o familiares. En este año se da otra ley, la 30709, que lo que prohíbe es cualquier forma de discriminación. Dice remunerativa, pero entra también a otros campos. Y lo que se busca es que haya en todas las empresas, así como hay en el sector público, categorías de ocupaciones, funciones que tiene que hacer cada persona, y según la categoría, una remuneración. ¿Y por qué hacer esto? Para evitar que haya una discriminación muchas veces en contra de la mujer. Ahí yo también viví una experiencia. Les decía que yo trabajaba en la época del terrorismo, donde me querían enseñar a usar arma, que cambiara de carro, que cambiara de ruta, ¿no? Para evitar que me matara. Y un día descubrí que el gerente administrativo y financiero ganaba más que yo. Yo era gerente de recursos humanos, éramos gerentes de área, entonces le dije al gerente general, oye, ¿por qué fulanito gana más que yo? Y me contestó, no, Luz, es que tú no paras la olla. O sea, tú no eres la que mantiene el hogar. No, eso no puede ser, ¿no? Claro, se lo dije, ¿no? Pero esa mentalidad, eso no puede ser. A ti te tienen que pagar por tu trabajo, ¿no? Indudablemente, una empresa que puede dar por cada hijo una asignación, no sé, de 200 soles o de 100 soles, perfecto. Si tiene 5 hijos, el que tiene 5 le da 500 y el que tiene 2 le da 200. Bien. Nadie va a tener más hijos porque le den 100 soles o 200 soles, nadie es tan tonto. No, el hijo se tiene por otras razones. Pero ahí hay una causa objetiva, pero no porque yo sea mujer y el otro hombre, a él le paguen más y a mí menos. No, eso yo creo que tenemos también que trabajar para superar esa mentalidad que se ha logrado. ¿Por qué a veces no aparece que las mujeres estamos en puestos directivos? Porque muchas veces las mujeres, porque queremos, renunciamos al puesto directivo porque exige demasiadas horas y no permite estar con la familia. Es una decisión libre. Y a veces eso no se ve en la estadística. Entonces no es porque haya un machismo en ciertas ocasiones, sino porque simplemente hay una decisión de la mujer de no ir a eso porque no le interesa. Porque el mundo del trabajo está diseñado por hombres y para hombres. Entonces las mujeres tenemos que lograr, ¿no?, que sea más humano el mundo del trabajo, más acogedor en ese sentido. Y también esta norma prohíbe cualquier forma de discriminación directa o indirecta. Bueno, aquí ya no me quiero extender mucho más. Vamos a ver si esto me obedece o no. Sí. Bueno, lo que era antes un descanso de 90 días, ahora es de 98 días. Y me parece muy importante una última ley que establece que el descanso por maternidad se tiene que considerar como trabajado para efectos del reparto de utilidades. Antes se consideraba como día no trabajado, entonces ser madre era una pérdida en ese sentido. En cambio el padre sí ganaba y había tenido igual el hijo. Entonces felizmente que ahora ya no. La mujer que ha tenido 98 días sin trabajar, eso se considera como trabajado cuando repartan las utilidades. Bien, eso tanto para varones como para mujeres. Hay una ley que permite solicitar un permiso especial que es con pago si está con una enfermedad grave o un estadio final también puede ser, o ha sufrido un accidente grave, un familiar directo. Esa es una ley que también ha sido una mejora en acudir a resolver los problemas de la familia estando en el trabajo. La segunda parte de mi exposición, serán 10 minutos, espero no cansarlos, es hablarles sobre esa famosa brecha de género, ¿no? Porque muchas veces se habla de que son las mujeres que están discriminadas, ¿no? Es verdad, yo acabo de mencionarlo también.
Pero estamos en un país donde ha habido una reducción de la pobreza, lo dicen los números y las estadísticas del Instituto Nacional, ¿no?, de Estadística, y en esa población nuestra tenemos que la población económicamente activa es muy alta en relación a lo que somos las mujeres. Fíjense, ahí tenemos que el 74.8% de mujeres se encuentra en edad de trabajar, 11 millones. Y de ellas, más de 7 millones, ¿no?, integran la población económicamente activa. Entonces, las mujeres somos como han mencionado también antes, somos un alto porcentaje de la población y muchísimas de ellas estamos en edad de trabajar. Y de cada 100 personas de 14 y más años, como pongo aquí, son mujeres las que integran esa población activa. 44 son mujeres. Podemos ver que ha habido un crecimiento en lo que es contratación de mujeres, más crecimiento en lo que ha sido contratación de varones. Y de esas mujeres que trabajan, muchas son casadas. O sea, hay muchas mujeres casadas que han empezado a trabajar. ¿Por qué? A veces porque no alcanza. O sea, no hay más que, si tienen que juntar los 2 sueldos para que alcance. Otras veces porque puede ser que no hay un verdadero compartir la remuneración, ¿no? Y le dan a la mujer casi una limosna. Y entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Depende pues de cómo se organice cada hogar y las circunstancias de cada hogar. Entonces, sí se aprecia en torno a la mujer un progreso, sobre todo en 2 campos, en lo que es la capacitación y lo que es la seguridad social, o lo que es cubrir la contingencia de enfermedades. En capacitación, miren, el 49.7% de las mujeres egresadas de una universidad han obtenido su título profesional. En cambio, los hombres solamente el 36.4%. Eso quiere decir que las mujeres en 13.5 obtenemos más títulos que los hombres. Será para que los hombres se pongan un poco más de empeño, ¿no? Y también las mujeres para que sigamos con esta meta alta de terminar lo que hemos empezado. En el 2015, en lo que es la cobertura de salud, se ha logrado llegar al 36.5% de mujeres, ¿no?, que es bastante, ¿no? Y en el 2016 al 75.5%. ¿Por qué ha habido este crecimiento tan grande? Porque, sobre todo por el régimen agrario, ¿no?, donde se ha formalizado mucho el empleo.